el primer bimestre. Entonces, escuchen. Patrimonio cultural. Tenemos aquí el patrimonio cultural para octavo y vamos a trabajar diferentes tipos de patrimonio. ¿Qué les voy a recomendar? Tomen nota, porque al final de la clase vamos a tener una evaluación. Al final de la clase tenemos evaluación por el chat, entonces usted debe estar atento tomando notas, por favor. Va a tomar notas. Tome nota, por favor. Esté bien atento para que tome nota. Entonces vamos a comenzar. Si usted presta atención, yo voy a trabajar en cuanto a las preguntas que van a presentar al final. Les voy a agradecer encender cámaras. Ahorita tuve que sacar de clase a unos estudiantes en noveno que tienen cámara y no encienden cámara. Entonces, porfa, para evitar problemas, eviten problemas, activen cámara, deben activar cámaras. Entonces, vamos a comenzar. Digamos que Colombia, como pues la mayoría de los países, apuesta a proteger todo lo que tiene que ver con el patrimonio. ¿Por qué? Porque el patrimonio realmente va a sustentar toda la riqueza cultural de un país, muchachos. Y aquí vamos a conseguir nosotros, como el Ministerio de Cultura, me voy a permitir leer, dice, el Ministerio de Cultura concibe el patrimonio cultural de manera incluyente, diversa y participativa, como una suma de bienes y manifestaciones que abarca un vasto campo de la vida social y está constituido por un complejo conjunto de activos sociales de carácter cultural que puede ser material o inmaterial. Y también vamos a conseguir los patrimonios naturales, ¿sí? Que le dan a un grupo humano sentido, identidad y pertenencia. Recuerde copiar en el chat nombre y apellido para la asistencia. Adicionalmente, lo entiende como un factor de bienestar y desarrollo y está consciente de que todos los colombianos tienen el compromiso y la responsabilidad de velar por su gestión y protección y salvaguardia, ¿sí? Entonces, por estas razones fundamentales, se debe construir con las comunidades herramientas que permitan conocer, valorar y proteger los bienes y manifestaciones patrimoniales que ellas mismas construyen, de modo que puedan usar, disfrutar y conservar ese legado que les pertenece. Entonces vamos a trabajar patrimonio de Colombia, no solamente de Colombia, muchachos, sino del mundo. Este es un tema muy bonito que a mí verdaderamente me apasiona. Por favor, copien nombre y apellido en el chat. Tenemos lo siguiente, patrimonio tangible y material. Por una parte, está el patrimonio tangible mueble, que comprende objetos arqueológicos, históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos, aquellos de origen artesanal o folclórico, que constituyen colecciones importantes para la ciencia, la historia del arte y la conservación de la diversidad cultural del país. Recuerden que deben tomar apuntes para que les vaya bien en la evaluación al final, que va a ser por el chat. Tomen apuntes, estamos hablando de patrimonio cultural de Colombia para el mundo. Y recuerden que es en Cátedra de la Paz. ¿Qué podemos mencionar de ese patrimonio tangible? El arte, obras de arte, libros, manuscritos, documentos, grabaciones, fotografías, películas, artesanías y objetos de carácter arqueológico, históricos, científicos y artísticos. Aquí tenemos el patrimonio intangible, muchachos. El patrimonio intangible, por ejemplo, el Carnaval de Barranquilla va a ser un patrimonio intangible. ¿Por qué? Porque no es solamente el disfraz, es la música, es la gente que hace parte del carnaval, son las tradiciones orales alrededor del carnaval. Entonces, como vamos a conseguir un compendio de factores, el Carnaval de Barranquilla, el de negros y blancos, también va a ser patrimonio intangible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me dice aquí, el contenido de la expresión cultural, patrimonio cultural, o sea, esa expresión patrimonio cultural ha cambiado. Al principio solamente se hablaba del patrimonio de una manera muy general, pero en los últimos tiempos ya se habla de un patrimonio intangible. Entonces la UNESCO, ¿qué es la UNESCO? Es la institución que se va a encargar a nivel mundial de estudiar y proteger el patrimonio. Pero el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados
y transmitidas a nuestros descendientes. ¿Cómo qué? Tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos, prácticas relativas a la naturaleza y el universo y saberes y técnicas vinculadas a la artesanía tradicional. Por ejemplo, en Quibdó, la capital de Chocó, del departamento de Chocó, vamos a ver nosotros la fiesta o las procesiones de San Francisco de Asís. Según la fe católica, San Francisco de Asís es el patrono de los animales, por ejemplo, de nuestras mascotas, quien protege, según el catolicismo, a las mascotas de San Francisco de Asís. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a ocurrir en ese sentido? Cuando hablamos de procesiones, es un patrimonio intangible, porque es la procesión, es la gente, es el santo, es la imagen del santo, es la misa, o sea, son muchos factores que van a girar alrededor de esa procesión, por ejemplo. Otro ejemplo de patrimonio intangible con una procesión, la procesión en Semana Santa en Popayán. Es tan maravillosa que parece que uno está en Sevilla, en España. O sea, hay elementos muy, pero muy españoles provenientes cuando este territorio pertenecía al virreinato de Nueva Granada. Al virreinato de Nueva Granada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces veamos. UNESCO. La UNESCO es un brazo de la ONU que se va a encargar de todo el tema educativo y cultural. UNESCO es la institución que se va a encargar de estudiar el patrimonio, muchachos. Y voy a comenzar a nombrar diferentes patrimonios de Colombia. Este patrimonio es una postal de Colombia en el planeta Tierra. Se llama Puerto, Fortaleza y Conjunto de Monumentos de Cartagena. ¿Listo? ¿Qué me dice este patrimonio? Me dice la importancia que tuvo Cartagena como colonia española. Es decir, se fortificó esa ciudad, obviamente, para protegerlo de piratas, de holandeses, de ingleses, que podían atacar lo que en ese momento era territorio español. No existe, muchachos, no existe un complejo en América tan bonito, tan extenso como el de Cartagena, ni siquiera la vieja San Juan, capital de Puerto Rico. Entonces es importante valorarlo. O en este momento, la UNESCO amenazó a Colombia porque hicieron un edificio de 32 pisos que en basura, en loda, logra, digamos que, ensuciar la imagen del patrimonio. Y la regla, la ordenanza municipal, también aprobada por la UNESCO, es que se pueda construir máximo un edificio de 4 pisos y construyeron uno de 32. Se llama el edificio Acuarela. Si Colombia no logra demoler ese edificio Acuarela, va a ser sacada de la lista de este patrimonio, va a ser sacado de la lista de la ONU. Y este patrimonio vende tiquetes de avión, vende boletos de avión, muchachos. Hay mucha gente que viene de Europa nada más para ver este patrimonio y bañarse en las playas del Caribe colombiano. ¿Listo? Bueno, primer patrimonio. Entonces vaya tomando nota, por favor. Ahí tenemos una bella imagen de Cartagena de Indias, la heroica. Y la heroica por su papel en la independencia. Aquí tenemos otro patrimonio fabuloso. Se llama el Centro Histórico de Santa Cruz de Mompox. Fundado en 1540, en el siglo XVI. Santa Cruz de Mompox, muchachos, tiene cosas muy, pero muy maravillosas porque está en una isla fluvial, la isla Margarita, una de las islas fluviales más grandes de toda América. Y esta población se encuentra a orillas del río Magdalena. Esta calle que bordea el río sirve como dique, es decir, si sube el nivel del río en periodo de lluvia, no va a inundar el pueblo, ¿sí? ¿Qué es lo que es patrimonio del pueblo? El centro histórico, porque tenemos unas edificaciones muy bonitas, con una arquitectura muy, pero muy particular relacionada con la cultura árabe presente en España y su influencia en las colonias americanas. Aquí tenemos la filigrana, cómo hacen diferentes artesanías con metal. Se llama filigrana, esto viene desde la colonia. Y en 1810, Santa Cruz de Mompox dio el primer grito de libertad. Fue la primera población que se declaró libre e independiente del virreinato de la Nueva Granada. Entonces, ahí lo pueden tener claro. Aquí vemos el río Magdalena y vemos la población. Este patrimonio es un patrimonio pero natural, muchachos. Se llama el Parque Natural Los Cativos y tiene una referencia geográfica
en el municipio de Río Sucio del departamento de Chocó. Y va a tener una vista paisajística muy, pero muy bonita de la serranía del Darién. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos el Parque Nacional Chiribiquete, muchachos. El Parque Nacional Chiribiquete es uno de mis favoritos porque geológicamente hablando es una de las partes del planeta Tierra más viejas que tenemos. Son muy, pero muy antiguas estas formaciones rocosas. ¿Qué va a pasar? Este es un espacio geográfico que lo comprende 6 países. Está Surinam, está Guyana, Brasil, Venezuela, Colombia. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de este territorio? Que ustedes ya lo conocen. Fíjate las formaciones y lo conocen por la película Up, que es una referencia lo puedo tomar como una referencia en cuanto a la geografía. ¿Por qué? Ahí ustedes pueden ver las cataratas del Paraíso, ¿sí? Vemos el mapa que tiene el viejito y a la izquierda tenemos el verdadero espacio geográfico que se inspiró la película, que bueno, para mí es un orgullo decir que está en Venezuela, el Salto Ángel en Venezuela, porque yo soy venezolano, pero ¿qué les puedo decir? Que ese territorio también existe en Colombia. Es decir, que OP está representado en varios países. Brasil, Colombia, Surinam, Guyana y Venezuela es el mismo territorio, solo que comprende diferentes países. Entonces, fíjate, ahí está. Y ese Salto Ángel es el salto de agua más alto del planeta Tierra con 900 metros sobre el nivel del mar. ¿Listo? Entonces, el mismo espacio geográfico, una de las zonas más viejas que tiene el planeta. Ahí en Chiribiquete, recuerden que estamos hablando del Parque Nacional Chiribiquete, vamos a conseguir nosotros 70.000 pictogramas. Ahí ven los pictogramas. Los más viejos, muchachos, tienen 10.000 años y los más nuevos datan de 1986. Es un sitio de peregrinación en unos abrigos rocosos, un abrigo rocoso con una especie de cueva, pero no es profunda, y por eso todavía se mantienen los pictogramas. ¿Listo? Aquí tenemos el Parque Arqueológico San Agustín, muy cerquita de donde vivió o donde nació el profe Johan, su profe Johan de Campestre. El profe Johan es de Pitalito y muy cerca de ahí está el Parque Arqueológico San Agustín. Nótese algo, aquí vamos a conseguir nosotros unas esculturas gigantescas. Se llaman esculturas megalíticas. ¿Por qué mega? Mega, porque son muy, pero muy grandes, y líticas de roca. Es decir, es una sola roca que fue esculpida. Escuche bien lo que le voy a decir, que le interesa a usted como colombiano y como colombiana. Escuche bien. No existe un parque con estructuras megalíticas del tamaño de San Agustín en ningún país de América. Es decir, ni incas, ni mayas, ni aztecas tienen un parque con esculturas megalíticas como San Agustín. Para que usted lo tenga muy claro y siga sintiéndose orgulloso de pertenecer a este país. Esta es una imagen emblemática también de postales colombianas. Aquí tenemos el Parque Arqueológico Tierra Adentro, otro parque arqueológico. Nótese que aquí tenemos patrimonios que son tangibles porque me están hablando de arqueología y lo mencionamos anteriormente. Tierra Adentro tiene algo muy, pero muy particular, que nos habla de los hipogeos que van a ser tumbas subterráneas. Ahí pueden ver tumbas subterráneas, que son también muy particulares en América. Muy particulares en América. Igual, si usted me pregunta sobre San Agustín, lo más viejo de San Agustín es del siglo I después de Cristo. Y lo más nuevo del siglo VIII. Bueno, ya saben, entonces tenemos 2 parques arqueológicos. Seguimos aquí. Aquí tenemos el Carnaval de Barranquilla. Muchachos, el Carnaval de Barranquilla podríamos nosotros afirmar, sin temor a equivocarnos, que es el patrimonio más importante que tiene Colombia por su renombre. El Carnaval de Barranquilla nada más y nada menos es asumido como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial. Como lo dije anteriormente, el Carnaval de Barranquilla va a ser un patrimonio inmaterial de Colombia para toda la humanidad. Todos los patrimonios que estoy tocando el día de hoy son de Colombia para la humanidad. Es decir, Colombia les regala esos patrimonios a la humanidad entera, al planeta Tierra. Y aquí tenemos las marimondas, una figura emblemática del Carnaval de Barranquilla.
Tenemos otro carnaval que también es muy antiguo. Este carnaval data de 1546, el carnaval de negros y blancos. Comienza el 28 de diciembre y termina el 6 de enero. Este patrimonio tiene un desfile que se llama el desfile de los años viejos, el 31 de diciembre. Si bien es en Pasto, una región andina, tiene una influencia amazónica y también de la región pacífica. Y tiene una relación obviamente con santos católicos, en este caso con la Virgen en su advocación de las Mercedes y la Virgen de la Inmaculada Concepción. ¿Sí? 1546, siglo XVI. Aquí tenemos el vallenato como música tradicional de la región del Magdalena Grande. ¿Sí? ¿Será que Carlos Vives hace vallenato tradicional? No. ¿Será que Carlos Vives alguna vez se preocupó por el vallenato tradicional? Sí, obviamente. Hay creo que dos de sus discos. Hay un rescate de canciones clásicas del vallenato tradicional. ¿Qué es importante decir? Hay tres instrumentos básicos para yo poder hablar de música tradicional en cuanto al vallenato. ¿Cuáles van a ser? La caja, que es el instrumento de percusión, la guacharaca y el acordeón. Ya cuando se le incorpora un bajo eléctrico, deja de ser música tradicional, ese vallenato. Y obviamente hay una fusión, tenemos danzas aborígenes, tenemos todo lo que tiene que ver con melodías vaqueras, y se fusionan, y es lo que conocemos como el vallenato, que va a ser junto con la cumbia, el porro, ritmos emblemáticos de la República de Colombia. El vallenato va a ser intangible. Vuelvo yo otra vez. Carnaval de Barranquilla, intangible, muchachos. Carnaval de negros y blancos, intangible, es un patrimonio intangible por todo el conjunto de factores que están alrededor de él. La música vallenata tradicional obviamente va a ser intangible. Y aquí tenemos, y esto lo puedo relacionar con filosofía, muchachos, eso lo puedo yo relacionar con filosofía. Tiene que ver con los conocimientos ancestrales o el conocimiento ancestral de los chamanes jaguares de Yurupari. Por ahí hay una película que se llama El abrazo de la serpiente y trata un poco de esta cultura. ¿Por qué lo voy a relacionar con filosofía? Porque este patrimonio encierra muchísimos elementos cosmogónicos, de origen cosmogónico, del mito cosmogónico. Entonces ahí vamos a conseguir explicaciones cosmogónicas, míticas, rituales de curación, ¿sí? Y son diversas etnias, no es una sola etnia, son varias etnias que confluyen ahí. Y nos vamos a ubicar en el departamento de Vaupés. Ahí tenemos una casa emblemática de estas etnias. Y aquí llegamos a las procesiones de San Francisco de Asís en Quibdó, ¿sí? Departamento de Chocó, Quibdó, capital del Chocó. Aquí tenemos una procesión en barca en el río Atrato, ¿sí? Y aquí tenemos una visual de lo que es la capital del Chocó. ¿Qué podemos decir de esto, muchachos? Que como es una procesión, es un patrimonio intangible. Pues tenemos la misa, el santo, la gente, diferentes factores que van a tener vida dentro de ese patrimonio. Tenemos otras procesiones que son muy, pero muy importantes, que es las procesiones en Semana Santa en Popayán. Cuando uno ve estas imágenes, uno dice, ¿estoy en Sevilla o estoy en Colombia? Entonces hay una importante relación, muchachos, una importantísima relación con la cultura española que colonizó a Colombia, y colonizó pues, a gran parte de la América suramericana, o de toda la América en realidad. Aquí tenemos el canto de los llanos. El canto de los llanos son cantos de faena, muchachos. Los cantos de faena son cantos de trabajo. Entonces son melodías de los llaneros, escuche bien, melodía de los llaneros cuando arrea el ganado, va a llevar el ganado de un potrero a otro, y especialmente, diría yo, con el tema del ordeño. Como hay unas horas muy particulares para el ordeño de las vacas, pues se acostumbra a tonadas de ese llanero, que canta diferentes melodías. Y eso está comprobado científicamente. Cuando una vaca está muy estresada, pues no va a ser tan productiva como una vaca que verdaderamente se sienta pues bien, y eso está estudiado, pues cuando se le coloca cierta música a una vaca o a un lote de vacas para la actividad del ordeño. Pero entonces, desde hace muchísimo tiempo, en el llano, tanto venezolano como colombiano, se va a dar este patrimonio, el canto de los llanos. Como estoy hablando de canto de los llanos, muchachos,
Es intangible, es intangible. Y no solamente es el canto y la práctica del trabajo que está haciendo el llanero. Este patrimonio no es nada más de Colombia. Este patrimonio lo promovió a la UNESCO Colombia y Venezuela. Es un patrimonio binacional. ¿Por qué? Porque comprende tanto los llanos venezolanos como los llanos colombianos. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Aquí tenemos el sistema normativo de los guayú aplicado por los palabreros. Entonces tenemos los indígenas de esta etnia de la península de La Guajira, que tienen un señor, que es este que está aquí, que es el palabrero. Entonces el palabrero va a solucionar, va a tratar conflictos dentro de la etnia guayú, ¿sí? Él va a tener unos conocimientos, pues, muy importantes en ese sentido a la hora de poder solucionar esos conflictos. Él tiene principios, conocimientos y también va a practicar ciertos ritos. Y va a tener un sistema de compensación, muchachos, esto es importante, va a tener un sistema de compensación que a veces para solucionar un conflicto va a decir, bueno, Ramón le tiene que entregar a Juan 14 cabras, ovejas o vacas, ¿sí? O artesanías, por ejemplo. Un ejemplo es este también. Si un hombre guayú se va a casar con una mujer guayú también, pues el hombre debe entregarle al papá de su novia, de su futura esposa, le debe entregar bienes materiales. Esto se llama el dote. Y esto también es practicado en la cultura musulmana, pero con otras características pero bien particulares. Pero vale la pena hacer nosotros la aclaración o relacionarlos en ese sentido. Entonces ese es el palabrero. Este patrimonio es intangible porque es un sistema normativo, igual que cuando hablamos aquí de los chamanes jaguares, es el conocimiento. Entonces, si es conocimiento, tiene que ser obviamente intangible. Si es una procesión, es intangible. Si son cantos de faena, como los cantos del llanero, los cantos de los llanos, pues también va a ser intangible, muchachos. Ojo, escuche bien lo que le voy a decir. El sistema normativo aplicado por el palabrero en la etnia guayú también va a ser binacional. ¿Quién lo comparte? Venezuela y Colombia. ¿Por qué? Porque La Guajira es la península de La Guajira antes que Colombia fuera Colombia y Venezuela fuera Venezuela. Los guayús son guayús antes de ser colombianos y venezolanos. Por eso ellos gozan con doble nacionalidad. Pueden tener 2 cédulas, 2 pasaportes. Lamentablemente es una península muy, pero muy deprimida económicamente. Muy, pero muy deprimida económicamente. Pero va a ser un patrimonio intangible binacional. Lo comparte Venezuela y Colombia, igual que los cantos de los llanos, ¿sí? Listo. Ellos tienen su propio idioma, muchachos. Ellos tienen su propio idioma, ¿sí? Y aquí les coloqué un cuadrito que no se ve muy bien, pero fue el que pude conseguir. Dice, ejemplos de la formación del infinitivo del verbo. Ellos estudian cómo se llama ese idioma, el guayunaiki. Y la Constitución lo dice. Aquí en Colombia no tenemos un solo idioma, tenemos el castellano como idioma oficial y otros idiomas oficiales que son idiomas aborígenes o idiomas afrocolombianos, que ahorita también lo vamos a tocar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto también es un factor fundamental en el patrimonio cultural del palabrero, el idioma de ellos. Después tenemos aquí, esto también es fabuloso, el sistema de carreteras incas. Ahí ven el nombre en quechua. Ese nombre en quechua es el idioma oficial del antiguo imperio inca. Siempre nos hablan de las carreteras romanas, pero resulta que el imperio inca tuvo 60.000 kilómetros de carretera. ¿En qué momento se desarrolló? Entre el siglo XIV y XV, lo que nos demuestra que verdaderamente el poder de los incas como imperio fue fundamental. Nos habla de temas de relaciones comerciales muy importantes. ¿Cuántos países abarca el sistema de carreteras incas? ¿Cuántos países abarcan el sistema de carreteras incas? Abarca de los 7 países andinos, escúchese bien, de los 7 países andinos, abarca 6. Y voy a tomarlo en cuenta desde el sur de Sudamérica hasta el norte. ¿Cuáles son esos países? Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Es decir, Colombia fue un territorio inca, sí, lo que hoy en día es el departamento de Nariño. Ahí vamos a conseguir como que las últimas estribaciones de ese camino. ¿Qué país no entraría dentro del sistema de carreteras inca y tiene su parte andina? Venezuela.
Venezuela es un país que también tiene su parte andina, pero no va a tener carreteras incas. Entonces, repito, ¿cuáles van a ser? Lo voy a tomar ahorita de norte a sur. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Ahí lo tienen, muchachos. 6 países que componen el sistema de carreteras incas y nada más y nada menos que 60.000 kilómetros. 60.000 kilómetros. Seguimos entonces. Y obviamente podemos aquí hablar todo el día de los incas. Muchachos, si no se escucha muy bien en alguna parte es porque la conexión se cae un poquito, ¿sí? Entonces estemos ahí pendientes. Seguimos entonces. Con todo esto que estoy diciendo, ustedes están tomando nota, vamos ahorita a hacer la evaluación. Ahí vemos la carretera, nótese, un territorio muy empinado. Y ahí tenemos nosotros nada más y nada menos que los puentes colgantes también de los incas. Sigo por aquí. Este es un patrimonio natural, se llama Santuario de Flora y Fauna de Malpelo. Son unos islotes, muchachos, de formación volcánica. Son rocosos, obviamente. ¿Dónde se encuentra? En la región pacífica de Colombia. Ahí vamos a conseguir algo maravilloso. Vamos a conseguir un cangrejo que es propio, endémico de ahí, y vamos a conseguir el tiburón sol rayo, que es un tiburón de aguas profundas que hace vida también en Malpelo. Él también se protege porque en Malpelo, como lo dice su nombre, me devuelvo, como lo dice su nombre, es un santuario de flora y fauna. Es decir, ahí nadie puede pescar. Sigo con otro patrimonio, muchachos, el paisaje cultural del café. Ahí tenemos el eje cafetero. Vamos a conseguir diferente arquitectura de los colonos antioqueños que van a marcar las casas que son construidas ahí en ese paisaje cultural del café. Y cabe destacar que el café es una marca de Colombia a nivel planetario. Y por último, vamos a hablar del espacio cultural del Palenque de San Basilio. Repito, espacio cultural del Palenque de San Basilio. ¿Qué sería lo primero que tenemos que nosotros mencionar aquí? El término palenque. Palenque era una comunidad fundada por esclavizados que se escapaban de los blancos. ¿Por qué tenían que tener cuidado al escaparse? Porque si eran capturados le podían cortar una mano, una oreja, lo podían encerrar en un cuadrito donde él estuviera agachado no sé cuántos días, los torturaban o sencillamente les daban latigazos. Bueno, tantos días tenían una tabla de castigo. Si se escapó tantos días son 100 latigazos. Entonces un africano, un esclavizado, se escapa, que es el señor que está aquí, y funda el Palenque de San Basilio. ¿Qué vamos a tener en el Palenque de San Basilio? Gastronomía propia, vamos a tener ritos funerales para cuando la gente fallece, muy específicos con música, algo muy africano, pero yo diría que lo más importante, escúchese bien, y el elemento de cohesión, lo que une diferentes manifestaciones dentro del espacio cultural del Palenque de San Basilio, va a ser nada más y nada menos que su propio idioma. ¿Cuál es el idioma que va a tener el Palenque de San Basilio? Se llama la lengua palanquera. Ahí ven una niña palanquera estudiando su idioma, porque como se venía perdiendo ese idioma, la escuela lo está rescatando. Por ejemplo, si yo vengo a trabajar con ustedes, nada más y exclusivamente la clase de lengua palanquera o el palenque de San Basilio, yo debería saludar en lengua palanquera. Entonces le diría asinarría. Asinarría es buenos días. Asinatade es buenas tardes. Pero tienen su propio idioma que está siendo rescatado porque se van perdiendo a veces palabras poco a poco. ¿Cuál es la raíz de este idioma palanquero? Une castellano, porque tiene elementos del castellano, del idioma que nosotros hablamos, y obviamente tiene elementos de la lengua bantú. Aquí Carlos Naranjo está llegando tarde el compadre, porque esto es increíble. Entonces, bantú, una lengua africana con castellano. Entonces se mezcla, se fusiona y tenemos la lengua palanquera. Para mi gusto, es el elemento de cohesión del espacio cultural del Palenque de San Basilio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, antes de terminar la primera parte, ¿cuál va a ser la evaluación? Sencilla. Todas las respuestas las acabo de decir. Quien prestó atención, pues va a tener 100. Dice lo siguiente.
¿Cuál de las siguientes opciones hacen parte de los patrimonios tangibles o materiales? Yo voy a ubicar una opción que me hable de patrimonios materiales o tangibles. ¿Listo? Opción A. La opción A me dice las fortalezas de Cartagena, el Carnaval de Barranquilla y de Negros y Blancos. Opción B. Puertos y fortalezas de Cartagena, Parque Arqueológico de San Agustín y Parque Tierra Adentro. Recuerde que también Tierra Adentro es un parque arqueológico donde están como los sepulcros, las tumbas subterráneas, los hipogeos. La opción C, paisaje cultural del café, procesiones de Semana Santa en Popayán. Y opción D, el espacio cultural del Palenque de San Basilio y el santuario de flora y fauna de Malpelo. ¿Sí? Nótese algo. Cuando hablamos de ese espacio cultural del Palenque de San Basilio, cuando me dicen espacio cultural es porque también hace parte la danza, los ritos funerarios, su idioma. Entonces, yo asumiría el Palenque de San Basilio como un patrimonio intangible, no lo vuelvo a repetir. Número 2, dice, el patrimonio del Palenque de San Basilio, este es como que un patrimonio afroamericano, no solamente importante para Colombia, muchachos, es para toda la región de América y obviamente para el mundo. Entonces conseguimos aquí el patrimonio del Palenque de San Basilio tiene como elemento de cohesión, opción A, el espacio geográfico, opción B, la gastronomía, opción C, la lengua palanquera, que era la que estábamos ahorita mencionando, Asina Ría, buenos días. Opción D, las danzas. ¿Cuál será el elemento que une otros factores de ese patrimonio cultural? Número 3, súper sencillo, lo dije ahorita. El sistema de carreteras incas comprende los siguientes países. Opción A, Brasil, Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay y Chile. Opción B, Brasil, Argentina, Perú, Uruguay, Colombia y Chile. Brasil, Argentina, Perú, Uruguay, Colombia y Chile. Opción C, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina. Y opción D, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Venezuela. Pregunta número 4. ¿Cuál de los siguientes patrimonios tiene la condición de ser binacional? Pertenece a dos países. Un solo patrimonio, pero de dos países. Opción A, el Carnaval de Barranquilla. Opción B, el espacio cultural del Palenque de San Basilio. El espacio cultural del Palenque de San Basilio. Opción C, el sistema normativo Guayú aplicado por el Palabrero. Y opción D, el santuario de flora y fauna de Malpelo. Ahorita, en la segunda parte de la clase, volvemos a leer las preguntas, no hay problema. Y número 5, súper sencilla, institución que se encarga del estudio y protección de los patrimonios culturales a nivel mundial. Institución que se encarga del estudio y protección de los patrimonios culturales a nivel mundial. Opción A, la Organización de Naciones Unidas. Opción B, la Organización de los Estados Americanos, ahí está en siglas. Opción C, UNICEF, un brazo de la ONU, una agencia de la ONU. Y opción D, UNESCO, otro brazo o agencia de la ONU. Esa es la evaluación, muchachos. Entonces voy a cerrar esta parte para que pasemos a la segunda parte en la evaluación. La gastronomía, pero en este momento podemos hablar nosotros en el Palenque de San Basilio, por ejemplo, gastronomía es parte de todo ese espacio cultural. Por favor, todavía no respondan, van a responder en la segunda parte de la clase. Ahorita vuelvo a explicar, Murillo, sobre cuál es la actividad. No se preocupen, ya les voy a explicar cuál es la actividad. Entonces vamos a cerrar esta parte de la clase y nos volvemos a conectar.